agradezco su presencia, pero sobre todo agradezco también muchísimo a Melissa Jiménez Rodríguez, que el día de hoy estará presentándonos este tema tan interesante, y también a Jesús Esparza Hernández. Son ellos los presentadores que nos van a apoyar con esta información que nos van a dar tan interesante, importante, por supuesto, sobre todo en estos tiempos, justamente como lo decía la invitación que les enviamos, lineamientos a realizar para reaperturar tu negocio post-COVID-19. Y también hablaremos sobre la norma 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Sean bienvenidos todos ustedes. Va a ser, esperemos que sea una excelente hora y media, depende de lo que nos tardemos, claro está, pero les agradezco mucho que se hayan conectado. Bienvenida Melissa, bienvenido Jesús, y les repito mi nombre, soy Lorena, estamos para servirles. Agradezco mucho que se hayan conectado y vamos a dar inicio con este tema tan interesante. Gracias a todos, nada más les recuerdo, contamos con un micrófono cuando ustedes quieran hacer alguna pregunta, que tengan, pues, por supuesto, dudas, podrán activar el micrófono en el momento que quieran hablar, o bien, una vez que hayan ustedes hecho la pregunta, les pido, por favor, lo desactiven para que no se vicie el sonido, para que podamos escuchar claramente a la persona que nos esté presentando en ese momento o que esté haciendo preguntas. Todos los demás, nuestro micrófono cerrado, y cuando queramos hacer una intervención, lo activamos para poder hablar. Les agradezco mucho. Igual contamos con un chat, donde veo que ya están ahí poniéndonos algunos mensajitos, que nos están, mire, escuchando desde Cozumel y viéndonos. Bienvenidos desde Puebla, Ciudad de México, Coatzacoalcos, Durango. Es una maravilla estas conexiones vía remota. Podemos estar desde muchos lugares de la República. Bienvenidos sean todos ustedes, muy buen día, y los dejo con Melissa para que nos imparta toda esta información que trae y, por supuesto, nos enriquezca de conocimiento. Bienvenida, Melissa. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a todos ustedes que están el día de hoy aquí tomando esta información que, bien como lo comentas, Lorena, ahorita los tiempos han cambiado de una manera muy drástica. Nos hemos tenido que acoplar a una nueva realidad de una manera abrupta, de una manera rápida, y pues esto también es parte de acoplarnos, de sumarnos, de ver también nuestra habilidad para podernos acoplar a esos cambios que se dan de manera muy drástica. Agradezco también la invitación de estar el día de hoy compartiendo esto que nos hemos estado documentando, esto que nosotros también hemos compartido al interior de Compaqui. Tanto Giovanni como su servidora pertenecemos a la empresa Compaqui, y nosotros estamos a cargo, de implementar todos los protocolos que tenemos para la reactivación económica en Guadalajara. Nosotros pertenecemos a la matriz de Guadalajara, y también estamos como responsables de implementar todo lo referente a la NOM 035, por lo cual siéntanse en confianza de poder compartir, preguntar. Estamos para ello, para ayudarles, para apoyarles, para guiarles respecto a todos estos elementos que, si son completamente de repente desconocidos en algún momento para nosotros, pues nos han ayudado también a informarnos, a realizarlo, a ir paso a paso en la implementación, y queremos compartirles la experiencia que nosotros hemos tenido al respecto de todo esto. Así que, si les parece, pues vamos iniciando con la presentación para que puedan ustedes conocer de qué se trata todo este protocolo de reactivación económica, que yo les voy a estar hablando de ello, y Giovanni nos va a hacer la presentación acerca del marco legal y las implicaciones de la NOM 035. Bien, entonces, ahorita de inicio vamos teniendo en cuenta qué es lo que deben hacer todas las empresas para poder implementar estos protocolos, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que el alcance es que se implementen los protocolos que necesitamos nosotros como empresa, pero de una manera segura. Y aparte, de una manera segura, que sea de una manera escalonada y responsable.
Esta implementación de protocolos lo que nos ayuda es a cuidar a nuestros colaboradores en cuestión de salud física y también de salud mental, en el aspecto de que podamos regresar con la certeza de que nuestra empresa, nuestra organización está haciendo algo para que no haya contagios. Y también es muy importante hablar de la salud mental porque aquí es donde entra la NOM 035. Y esta salud mental, al momento de cuidarla, se refiere al empezar a ver los protocolos o los elementos que necesitamos implementar para ver cómo se encuentran nuestros colaboradores, porque créanmelo que no es, para algunas personas no es nada sencillo, después de estar 3 meses, 4 meses dentro de casa, regresar a la actividad normal. Y sobre todo sabiendo que tenemos ciertas estadísticas que nos están mencionando todo el tiempo respecto a los contagios. Hay una investigación que hizo Gallup referente a cómo ven las personas todo esto del regreso o el retorno a las oficinas o a la reactivación económica, ¿no? El 41% de las personas en el mundo dice que el mundo, la economía, todo en las empresas va a volver a ser como antes lo era. El 41% de las personas lo veía de esta manera. Esta investigación se llevó a cabo en abril. Tenemos otro porcentaje en el cual el 45% de las personas dicen que el mundo va a tener cambios muy realmente importantes o drásticos en todo esto de cuando empecemos a realizar esta activación económica. Entonces, es muy importante tener en cuenta que pues tenemos diferentes perspectivas, ¿no? Toda la gente, habrá personas que digan, pues, las cosas volverán a ser como antes, y habrá personas que digan, híjole, de verdad, probablemente las cosas no vuelvan a serlo como antes. Y tenemos también dentro de estas estadísticas que el 14% de las personas pues no adoptaron una postura al respecto. Hay gente que dice, bueno, sí vamos a regresar, sí va a haber cambios, o personas que dicen, ¿sabes qué? No va a haber ningún cambio al respecto. ¿Cuáles son los puntos que vamos a estar revisando? Primero, les voy a mostrar algunas estadísticas respecto a lo del COVID. Vamos a revisar también lo que es el marco legal. Vamos a ver algo importante en el protocolo, que es la categorización en los centros de trabajo para poder implementar estos protocolos. ¿Cuáles son los protocolos necesarios? Algunas prácticas seguras y finalmente vamos a finalizar con la NOM 035. ¿Qué está sucediendo ahorita en México? Aquí estas estadísticas, de hecho, están hasta el día de hoy, hasta el día de ayer, perdón, 25 de junio, en el cual nos dicen que actualmente tenemos 202.951 confirmados de personas que tienen o están confirmadas ya como COVID-19. Tenemos también pérdidas que hemos tenido, pérdidas humanas, personas que durante este trayecto, pues desgraciadamente, algunos han tenido este contacto, ¿no? O han vivido estas pérdidas y han sido hasta el momento 25.060. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de cómo va cada uno de los estados tiene una cifra totalmente diferente. Y esto es relevante porque con ello nos damos cuenta que hay estados que ya tienen una reactivación económica en este momento, que ya empezaron a regresar a sus trabajos, y hay otros estados que no lo han hecho precisamente por cómo están las cifras y cómo está todo este comportamiento. Por ello es muy importante tenerlo en cuenta. Y también otro de los puntos importantes aquí es que cuando empecemos toda esta reactivación económica, comenzar a hablar con las personas para que regresen a su trabajo, pues nos podemos topar con algo que se le llama el síndrome de la cuarentena o el síndrome de la cabaña, en el cual se estableció una estadística por parte de la Asociación de Psiquiatría Mexicana que nos dice que entre el 45 y 50% de las personas va a sufrir este síndrome de la cabaña. ¿Por qué? Porque ahorita en sus casas todos nos sentimos seguros, nos sentimos protegidos, tenemos un ambiente controlado. Sin embargo, al momento de salir sabemos que hay un riesgo latente afuera, que es el COVID-19.
y que puede empezar a provocar en las personas tanto ansiedad, temor, irritabilidad, agresividad, apatía, incredulidad, etcétera. Y que son elementos que sí es importante comenzar a sondear a nuestra gente cómo se siente para que podamos tener un retorno seguro en todos los aspectos. Yo les voy a también ahorita mencionar acerca del marco legal y de lo que es este protocolo. Y al hablar del marco legal les estoy hablando acerca de dónde salió toda esta información, ¿no?, que les estoy compartiendo. Primero, en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de mayo de este año, se compartió todo el protocolo federal que va a estar rigiendo a todo el país. Y para crear este protocolo federal se tomaron en cuenta diferentes entidades que ayudaron a que todo esto se fuera llevando a cabo de la mejor manera. Uno de ellos fue la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que trabajaron en conjunto para poder realizar esta reactivación. Y también tomando en cuenta las normativas, que son muy importantes tenerlas en cuenta, y que las normativas tienen que ver con algunas normas. La norma 01, 017, 019, 030, que estas normas pues te hablan de cómo deben de estar administrados los centros de trabajo, los equipos de protección, las condiciones de seguridad, las instalaciones, etcétera. Y por último, la NOM 035, que es la que nos ayuda a identificar y analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial a los cuales se pueden estar topando nuestros colaboradores al momento de regresar. También otro punto importante a tomar en cuenta aquí es que cuando se establecieron todos estos protocolos federales, pues nos encontramos que hay algunas entidades, algunos estados que decidieron sí sumarse, pero también agregaron cosas extras a esos protocolos. Y al hablar de cosas extras, ellos lo evaluaron conforme a los comportamientos que estaba teniendo sus estados. Aquí tenemos a Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Durango, Tamaulipas, Colima y Michoacán. ¿Qué quiero decir con esto? Que el protocolo federal es importante tomarlo, sin embargo hay que revisar también en cada uno de estos estados qué otros elementos se sumaron a estos protocolos. Ya que, por ejemplo, en Jalisco nos pidieron que cada una de las empresas nos registráramos, obtuviéramos un distintivo, etcétera. Se volvió un poquito más largo ahí el proceso. Ahora, cuando se empezó a establecer todo este protocolo, se estableció a través de diferentes etapas. La primera de ellas fue el 18 de mayo, cuando decidieron abrir los municipios de La Esperanza, y la reactivación económica en estos estados fueron de manera inmediata. En la segunda etapa de la reactivación o de la nueva realidad, comenzó una etapa del 18 al 31 de mayo, que era para preparar y abrir estos lugares con estos protocolos. Para finalmente, la tercera etapa comenzó el 1 de junio, que es cuando se comenzó toda la reactivación socioeconómica y empezó todo el sistema de semáforo que se está publicando semana con semana para que cada uno de los estados supiera en qué nivel epidemiológico se encuentra. Ahorita les voy a explicar este semáforo. Ahora bien, ya entrando en materia del protocolo federal, el protocolo federal nos pide que revisemos 4 elementos en cada una de nuestras organizaciones. Es importante que conforme yo se los vaya mencionando, ustedes vayan valorando en qué tipo de empresa están en cada una de estas categorías, porque esto es lo que les va a ayudar a saber cómo deben de implementar este protocolo. El primero de ellos nos habla del tipo de actividad. Cuando hablamos del tipo de actividad, es muy sencillo. Tenemos que responder si nuestro giro es esencial o no es esencial. Aquí es algo primordial, porque dependiendo del semáforo, es si podemos abrir en qué color del semáforo como tal, o en qué etapa se encuentra el semáforo. Entonces, si nuestro giro es esencial, pues podemos abrir en determinado momento. Si nuestro giro no es esencial, entonces aquí sí tenemos ciertas restricciones o ciertas limitantes. El segundo de ellos es el nivel de riesgo epidemiológico. Y el nivel de riesgo epidemiológico se lleva a cabo a través de un semáforo que tiene 4 niveles diferentes. Nivel máximo, alto, medio y bajo. Cuando hablamos del nivel máximo, estamos hablando que cuando el semáforo está en rojo, solamente pueden operar las empresas que tienen un sector o un giro esencial. Quienes somos no esenciales, que en este caso entramos nosotros como Compact, no podemos abrir cuando el semáforo se encuentra en rojo.
Importante proteger a las personas vulnerables porque tienen un mayor riesgo de contagio por la vulnerabilidad o la enfermedad o la situación que están viviendo de salud. Y es importante que fomentemos el trabajo en casa. Cuando hablamos del nivel alto, que es el naranja, aquí ya pueden regresar tanto las empresas esenciales como no esenciales, pero las no esenciales con una presencia reducida del 30%. Es decir, no pueden regresar todos mis colaboradores al centro de trabajo, máximo el 30%. Y también debo de seguir protegiendo a las personas vulnerables por lo que les comentaba hace un momento y favorecer el trabajo en casa. Cuando nos encontramos en nivel medio, que es el amarillo, aquí nos dice que debemos de tener una reanudación de todas las actividades laborales, es decir, esenciales y no esenciales pueden regresar, pero es indispensable todavía proteger a las personas vulnerables, favorecer el trabajo en casa, seguir con ciertos protocolos de la sana distancia, protocolos de ingreso, egreso, etcétera, que les voy a ir explicando. Y finalmente, cuando tenemos el semáforo en amarillo, en verde, perdón, aquí ya pueden regresar cualquier giro laboral, social, escolar a la normalidad, pero sí cuidando todavía lo que son nuestras personas vulnerables. Ahorita el semáforo se está, a nivel nacional, se está emitiendo una vez por semana y es importante que nosotros lo revisemos para saber nuestro estado en qué color del semáforo se encuentra. ¿Por qué? Porque en base a ello es cuando nosotros podemos empezar a establecer o regresar conforme a todos estos requerimientos. ¿Bien? Este es el semáforo que está rigiendo al país de la semana 22 al 28 de junio. Ustedes aquí se pueden dar cuenta cuáles son los estados que están en rojos y que no pueden regresar con la reactivación económica todavía, y cuáles estados están en la alerta alta, que están en naranja y que pueden regresar solamente a una capacidad del 30%. Es importante que nosotros también dentro de nuestro estado revisemos el semáforo, porque les quiero platicar algo que me sucedió ayer. El día de ayer yo estaba mostrando este mapa, de hecho uno de los estados que aparece ya como alerta alta y que puede regresar es Guanajuato. Y hubo una persona que me comentó que dentro del gobierno de Guanajuato, y se supone que ellos están sumados al protocolo federal, ellos tenían la alerta en rojo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que necesitamos revisar también, no solamente a nivel nacional cómo estamos, sino también nuestro gobierno o nuestro estado que está emitiendo al respecto. ¿Por qué? Porque acuérdense que les decía al inicio, sí hay un protocolo federal, sí se sumaron la mayoría de los estados, pero sí encontramos de repente algunas diferencias en algunos estados que están emitiendo conforme a este semáforo como tal. ¿Bien? Una vez que respondimos entonces, uno, si mi giro es esencial o no esencial, el nivel de epidemiología que tengo, es importante ver el tamaño del centro de trabajo. Es decir, si yo soy una empresa micro, pequeña, mediana o grande y a qué sector yo pertenezco, si es comercio, industrial o servicio. Porque dependiendo del número de personas o de colaboradores que yo tenga en mi centro de trabajo, es una lista de verificación que yo tengo que cumplir. Y dependiendo del número de colaboradores, pues será el número de reactivos que yo deba de cubrir como tal. El último punto es que necesitamos revisar las características internas, y a la hora de las características internas necesitamos identificar si tenemos colaboradores vulnerables o no vulnerables. Las personas que no son vulnerables son aquellas que no tienen antecedentes de enfermedades, no tienen problemas en el sistema inmunológico y son personas menores a 60 años. Aquellas personas que son vulnerables son aquellas que pueden tener alguna enfermedad, padecen obesidad o sobrepeso, son personas mayores a 60 años, mujeres embarazadas, niñas y niños menores a 5 años, que en este caso es importante diferenciarlos para ver si pueden regresar o no pueden regresar a cada uno de los trabajos. ¿Bien? Aquí una recomendación de cómo ustedes pueden detectar cuánta población tienen vulnerable o no. Nosotros lo que hicimos fue aplicar un forms en el cual le preguntamos a nuestros colaboradores si había alguna enfermedad, si eran mayores de edad, si tenían hijos en edad preescolar, embarazo, etcétera, porque esto nos ayuda a nosotros a ver quiénes sí pueden regresar ahorita con el semáforo en naranja y quiénes debemos de esperar o hacer un regreso paulatino o con la mayor medidas posibles con este grupo vulnerable. También revisar quiénes de las personas no vulnerables o vulnerables tienen contacto o conviven en casa con alguien que no es vulnerable.
Preguntamos también algunos elementos sobre el estado de salud, es decir, si ahorita se sentían seguros de regresar, si tenían miedo, etcétera. Y también preguntamos si alguna persona había tenido contacto con alguien que tuvo COVID o fue diagnosticado con COVID durante los 14 días hacia atrás. ¿Por qué? Porque es el periodo de incubación que tarda el COVID en presentar síntomas en cualquier persona. También si tuvo alguna convivencia con alguien de COVID y ver las medidas de sana distancia y el equipo de protección necesario para que la empresa pudiera tener estos protocolos. Aquí realizamos esto a través lo podemos realizar a través de un form, a través de SurveyMonkey, a través de Google Form, Microsoft Form, etcétera, o incluso en alguna forma en la que las personas nos puedan contestar de una manera rápida y de una manera sencilla. ¿Cuáles son las estrategias que nos está pidiendo el protocolo a nivel federal? Primero, que necesitamos hacer una promoción de la salud, es decir, buscar las medidas, los protocolos, la información que necesitan nuestros colaboradores para que ellos tengan la seguridad y la certeza también de la forma de contagio de COVID. En cuanto a la protección de la salud, la sana distancia, 1,5 metros como mínimo, el control de ingreso, egresos, medidas de prevención de contagio en la empresa, uso de equipo de protección. Importante también, cuando nosotros regresemos o veamos nuestro 30% de la población que puede regresar a las instalaciones, es importante tener en cuenta el 1,5 metros también para tener la sana distancia y evitar en la medida de lo posible o eliminar el riesgo de contagio. Y que debemos de tener en cuenta también aquí a proveedores, colaboradores y clientes, a todos de manera general, porque habrá gente que se integre o vaya a nuestras instalaciones porque necesita entregar un paquete, un producto, una asesoría, etcétera. Aquí hay 6 pasos importantes a tomar en cuenta para poder establecer estos protocolos. Primero de ellos es la planeación de actividades, es decir, ¿quién va a ser el responsable de mis colaboradores para que pueda dar seguimiento a todos los protocolos, que se instale gel antibacterial, que tengan el equipo necesario, que realizaron lo de la categorización por centro de trabajo? También es importante no solamente tener las medidas, sino difundirlas con todas las personas de mi empresa. ¿Cuáles son los mecanismos de contagio? ¿Cuáles prácticas vamos a tener de higiene? Pues el lavado de manos, ¿cómo va a ser? El 1,5 metros. Contactos de emergencia en caso de que algún colaborador lo requiera. Seleccionar las medidas de protección, la sana distancia, repito, mínimo 1,5 metros está estipulado. Controles de ingreso, filtros. Tomar la temperatura, registrar cómo ingresaron mis colaboradores, con qué temperatura, cerciorarme de que pasaron por un tapete sanitizante, también revisar la parte de que no tengan síntomas y que ingresen a la empresa también sin síntomas, ver también las áreas comunes en donde se concentran los colaboradores, salas de juntas, comedores, establecer sana distancia e incluso marcar los lugares y tener el equipo de protección. Otro de los puntos también es informar y capacitar o hacer comunicados para que las personas tengan en cuenta toda esta información. Las políticas temporales tienen que ver con la parte de que las personas vulnerables no pueden presentarse en estos momentos, que probablemente podemos usar horarios escalonados, cómo van a ser estos horarios, entre otros elementos. Y finalmente la vigilancia y la supervisión, estar viendo que todas estas medidas se lleven a cabo. Monitorear si hay un cambio de las disposiciones, algo muy importante, los estados que están ahorita en naranja en determinado momento pueden cambiar nuevamente a rojo. Y si es así, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Otra vez cerrar nuestra organización, esperar nuevamente que cambie el semáforo nacional para que podamos reactivar la economía. Algunas empresas presenciales o las empresas que tienen un giro esencial, se les está solicitando que se evalúen y que hagan un registro dentro de esta página que se llama La Nueva Normalidad. Es una herramienta voluntaria, quien quiera también hacerlo de giros no esenciales lo puede hacer. Y va a haber inspecciones también de parte de la autoridad federal. Estas inspecciones van a ser para revisar que los protocolos sean adecuados, que todo está conforme a lo que los protocolos nos están dictando. Y es importante que tengamos una documentación total. Es importante que tengamos una documentación total en todos estos elementos, es decir, la bitácora, las medidas, las fotos, etcétera.
Dentro de esta lista de verificación que les decía, que dependiendo de la capacidad o del centro de trabajo, el número de colaboradores que yo tengo, necesito cumplir con estos 5 puntos. Dentro del diario oficial de la Federación, ustedes se van a encontrar como un tipo checklist que ustedes pueden tomar para revisar que tengan todos los cumplimientos y lo pueden hacer sin ninguna problemática. Aquí hay un punto en el que quiero detenerme nada más un momento, porque aquí en de promoción de salud, que es parte de la lista de verificación, me dice que cuáles son los lineamientos o los elementos que necesito evaluar de mis colaboradores y que está relacionado con la NOM 035. Bien, y que es importante que lo tome en cuenta para que yo pueda dar cumplimiento a todo esto. Entonces, aquí quisiera cerrar esta parte de los protocolos ya para comenzar con lo de la NOM 035 acerca de los sentimientos de los mexicanos, ¿no? Esta fue una investigación que se hizo en abril de este año para ver cómo se sienten las personas en cuestión del COVID-19. Y nos encontramos diferentes emociones que van desde el miedo, que la mayoría de las personas es lo que están sintiendo respecto a todo esto del COVID-19. Y también saber que no todo ha sido malo, sino también hay actitudes que han tomado los mexicanos o hábitos de vida positivos, como la parte del 60% de las personas ahorita aprecian más las relaciones de familia, la vida, etcétera, por todo esto que estamos viviendo. El 57% de los mexicanos tiene una mayor conciencia ambiental. El 78% se conservó en casa durante este tiempo y el 69% también que estuvo en casa durante toda esta cuarentena. Aquí algo que les quiero recalcar es que es muy importante que tengamos pendiente y en cuenta todas las alertas sanitarias, que conozcamos qué es lo que está pasando en cada uno de nuestros estados y saber y tener una comunicación con todo el personal respecto a estos puntos. Aquí les estoy poniendo toda la información respecto a de dónde salió todo esto que yo les estoy compartiendo para que ustedes también los puedan revisar, los puedan consultar para si en algún momento tienen alguna duda o algo, puedan revisar estos espacios. ¿Bien? Adelante, Giovanni. Gracias, Melissa. Y precisamente esto es lo que me lleva al siguiente punto, ¿no? ¿Qué es la NOM 035? Esta es una definición que nos compartió un colaborador directamente y decía que es una gran oportunidad de cambiar el chip en la búsqueda de promover un entorno organizacional favorable donde centremos los esfuerzos en que mis colaboradores tengan y se sientan orgullosos de pertenecer a una empresa. Y como resultado, eso lo permearán hacia su cliente y su familia. Entonces, yo quiero empezar esta parte comentando que la NOM 035 se complementa muchísimo conforme a lo que acaba de comentar Melissa. Si bien todo tiene un marco teórico en cuanto a algunas normas, algunas leyes o la parte del diario oficial de la Federación, todo se liga por completo, pero en sí, ¿qué relevancia tiene actualmente la NOM 035 o por qué se está hablando de ella? Pues hoy más que nunca, incluso aparte de que sea una fecha pues muy, muy cercana ya para su segunda fase de implementación. Pues bueno, lo que hace referencia a esta parte es que nosotros les queremos compartir a ustedes cuáles son los beneficios de la NOM 035, dejando de lado, pero sin olvidar que es una obligación, cuáles son los beneficios que puede presentar esta parte de la implementación de la norma. Pues bueno, primeramente, tendríamos un mecanismo en el cual podríamos identificar, es decir, medir algunas circunstancias en las cuales los colaboradores pueden llegar a renunciar, pueden llegar a ausentarse incluso de sus jornadas, etcétera. Lo que puede ocasionar, entonces, un efecto positivo en la disminución de rotación del personal. Al momento de que ustedes también pueden llegar a tener estos mecanismos de identificar y de medir la parte de la productividad, pueden incrementarla al tener esta parte del mecanismo, repito, y por ende también la parte del ausentismo. Repetimos la parte de los mecanismos, poder tener una herramienta como Evalúa 035 que te ayude a identificar los factores de riesgo psicosocial. También te puede prever la parte de algún problema legal o laboral que llegue la inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Los resultados ayudan a tomar decisiones, todo aquello que no se puede medir, no se puede controlar y no se puede mejorar. Entonces, esta parte también nos ayuda a la norma 035.
También hace referencia en la parte del entorno organizacional y por ende es un trato justo y reconocimiento a la labor de todos los colaboradores para generar también un mejor clima laboral. También tendríamos un mecanismo para levantar quejas y ser escuchados. Sobre todo es ahora más que nunca los necesitan, ¿no? Esta parte de los colaboradores. Y el sentido de pertenencia con la empresa. A su vez también la parte de mejorar las condiciones en el trabajo. Como se fijan, esta parte de la norma sí ayuda para la parte de la identificación, pero también para poder medir actualmente dónde están sus colaboradores y que puedan mejorar su calidad de trabajo, en la parte del trabajo y familia también. Pero entonces, tal cual como menciona la norma en el Diario Oficial de la Federación, ¿cuál es el objetivo como tal? El objetivo es establecer elementos para identificar. Una vez que los tienes identificados, es para analizar también esta parte y prevenir los factores de riesgo social, así como promover un entorno organizacional favorable en todos los centros de trabajo. Aquí también quiero hacer énfasis en que cuando les comentaba a Melissa de la categorización de los centros de trabajo, es decir, que ustedes a lo mejor pueden, por ahí estaba viendo que hay algunas personas de Cozumel, otros de Puebla, de Estados de México. Entonces, sí es importante que podamos definir y que podamos identificar qué es un centro de trabajo versus qué es una empresa. Pero en la parte de la definición de la norma, ¿cuáles son los riesgos psicosociales? Y aquí les quiero poner un ejemplo. Me gustaría que se vayan por la idea de una causa y de un efecto. Cuando hablamos de causa, estamos hablando de riesgos psicosociales. Como su nombre lo indica, son riesgos. Es algo que puede ocasionar o que puede ocasionar un efecto, que en este caso son cualquier tipo de trastornos, pero enfocados en el tema de trastorno de ansiedad, de no orgánicos del sueño, como la parte del insomnio, etcétera. La parte de trastornos de estrés laboral o la parte incluso de trastornos de adaptación. Todo esto es importante y mucho foco. Es importante que sepan que todo esto va orientado, pero únicamente hacia la naturaleza de las funciones del trabajo. Son con base, estos efectos tendrían que ser con base a la parte de lo laboral, tanto en la naturaleza del puesto como en el tipo de jornada de trabajo, así como la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral. Esta última parte, bueno, incluso las tres, se engloban en ciertos numerales que nos otorga la norma, la NOM 035. Y aquí voy a hacer un paréntesis muy, muy pequeño. Al momento de que ustedes tienen el proceso de reclutamiento y de selección, sí es importante que puedan identificar a aquellos colaboradores que por naturaleza del puesto sí exige una mayor carga mental o cognitiva, por así decirlo, y es ahí cuando ustedes también tendrían que tener esa estrategia de reclutamiento, incluso de promoción hacia sus propios colaboradores, para que puedan identificar cuáles son los puestos que tienen un poquito más de demanda cognitiva o mental, o de funciones o de habilidades, para evitar ese tipo de circunstancias. Es un paréntesis y un tip que les podría comentar también para evitar ese tipo de efectos. Y bien, ¿cuándo entra en vigor? Hay dos fases. La norma como tal hay dos fases. La primera ya entró en vigor, que fue el miércoles 23 de octubre del año pasado, del 2019. Hay una segunda fase, que esta segunda fase entraría también en octubre de este año, pero me voy a enfocar y nos vamos a enfocar más bien en la fase que ya al día de hoy deberíamos de cumplir y de lo que ya debemos de tener todo documentado. Y habla precisamente sobre la gestión documental de qué estás haciendo tú como empresa para prevenir los riesgos psicosociales, implementar políticas e incluso implementar algún tipo de mecanismos de quejas, etcétera. Ahora bien, ¿hacia dónde va enfocada esta parte de la entrada en vigor? Aplica para todo México, para todas las empresas de todo el país. Y de estas empresas se derivan los centros de trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues bueno, hay lineamientos, pero están enfocados únicamente en la parte de la Ley Federal del Trabajo. La norma como tal no está aislada de otros organismos o de otras leyes o implementaciones.
La norma incluso se alimenta de la norma de la Ley Federal del Trabajo, de la NOM 030, de la NOM 019 y pues bueno, incluso de la NOM 025, de la norma mexicana 025. Pero habla sobre la parte de la Ley Federal del Trabajo que las multas por incumplimientos podrían ser desde 250 hasta 5,000 veces salarios mínimos, lo que equivale aproximadamente en 26,000 pesos, 26,767 pesos hasta 535,350 pesos por centro de trabajo, no por empresa. Si hay empresas que tienen 3 centros de trabajo y, por ejemplo, platicaba una consultora con la que tuve contacto, ella ha tenido la experiencia en la cual sus clientes, híjoles, son clientes muy grandes o son corporativos en el que han tenido la suerte que no han tenido inspecciones, pero también ha tenido clientes en el que son empresas muy chiquitas, por así decirlo, de 5 trabajadores o de 15 trabajadores, y ya han tenido incluso hasta 3 inspecciones de la Secretaría. Entonces, sí es algo que está como a la expectativa de esta parte de la vigilancia, pero sí es importante que lo conozcan por lo mismo para evitar cualquier tipo de multas. Aquí La también norma, es importante resaltar que también las multas pueden llegar a ser por colaborador. Es decir, si la norma ahorita que nos platique Giovanni, cómo van a estar lo de las guías, etcétera, si yo no apliqué la guía con algún colaborador y no le di seguimiento como tal, ahí incluso las multas se pueden ir por persona. sí, gracias, Melissa. Y ahora hablando sobre el tema de los numerales de la misma NOM, de la NOM 035, son 8 numerales y el punto número 5 hace referencia en todas las obligaciones que debería tener el patrón y son los que principalmente ustedes deberían de conocer. El primero, el 5.1, es el de política de prevención de riesgos psicosociales. ¿Qué estamos haciendo nosotros para implementar esta parte de la política y cómo la vamos a difundir, cómo la vamos a hacer? Para eso también hay una guía de apoyo que más adelante también les vamos a compartir acerca de las guías. El 5.2 hace referencia en identificar los factores de riesgo psicosocial, pero esta parte va orientada hacia aquellos centros de trabajo que cuentan desde 16 hasta 50 trabajadores. El 5.3 habla sobre la misma parte de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, pero también un entorno organizacional, y esto habla sobre la guía número 3. Ahorita también les voy a compartir cuál es la diferencia de cada uno. El 5.4 hace referencia en que todo patrón debe de tener la parte de la adopción de las medidas de prevención, que son cuestiones distintas, pero no están aisladas. La parte de prevenir y controlar factores de riesgo psicosocial. Pero hay otro numeral que también habla sobre qué acciones se tienen que hacer cuando tú una vez identificaste estos factores de riesgo psicosocial. El 5.5 habla sobre la identificación a aquellos trabajadores que fueron sujetos a algún acontecimiento traumático severo. Y para esto nos apoya la guía 1. El 5.6 también habla sobre practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. El 5.7 habla sobre la difusión hacia trabajadores. ¿Qué estás haciendo tú como trabajador, como empleador, perdón? En la parte de políticas, ¿qué acciones estás haciendo para prevenir? ¿Cómo estás difundiendo tus resultados? ¿Cuáles son las medidas que estás adoptando ante ciertas circunstancias y cuáles son los mecanismos de quejas, entre otros? Y el 5.8 precisamente habla sobre cómo estás llevando tú un registro de resultados. Y para esto también vamos a platicar sobre Evalúa 035, cómo nos puede apoyar el aplicativo en esta parte. Cómo nos estás descargando, cómo nos estás documentando y cómo les vas a dar como todo este seguimiento y colaboración con todos tus colaboradores. Lo que nos lleva al siguiente punto acerca de las obligaciones del trabajador. Y prácticamente, de manera muy general, el trabajador aquí se vuelve un ente no tan pasivo en solamente recibir la información y adoptarlas, sino también se vuelve un ente activo al participar en la identificación de factores de riesgo,
el que el trabajador también tiene la obligación, no solamente de acatar lo que ustedes están difundiendo, el trabajador también tendría que informar por escrito algún tipo de actos de violencia laboral, de algo que esté fomentando, que incluso esté llevando a cabo el contra, por así decirlo, del fomento de un entorno organizacional favorable. Entonces, esto sí es muy claro que también a todos sus colaboradores los dejen muy clarificado, y es la parte que no solamente es la recepción de información, que conteste las guías y que les den seguimiento, sino que también deben de participar en la norma. Esto, por ejemplo, ustedes se podrían apoyar con algún documento o incluso en la parte informativa al momento de aplicar las guías, etcétera. Y también aquellos trabajadores que fueron sujetos o que se identificaron con acontecimientos traumáticos severos o que tuvieron algún factor de riesgo psicosocial, sí, pues bueno, también tendrían que llevar la parte de someterse a exámenes y evaluaciones. Lo que decíamos, esto es de manera como más general, pero la norma como tal sí se porta un poco más flexible y sabe de antemano que hay empresas con necesidades distintas, incluso con la parte del financiamiento, etcétera. Por eso mismo se divide en 3 categorías. Y es lo mismo que les comentaba. Si ustedes cuentan con centros de trabajo o oficinas o sucursales, como ustedes lo llamen, la norma lo llama centros de trabajo. Si una empresa tiene centros de trabajo con 10 trabajadores, otro con 25, otro con 51, cada centro de trabajo debe de adoptar medidas distintas de acuerdo a su número de trabajadores por estos centros de trabajo. Pero el primero del que vamos a hablar sería principalmente acerca de los más pequeños o aquellos centros de trabajo que cuentan desde un colaborador hasta 15 colaboradores. Bien, ¿qué es lo que debe de cumplir entonces el patrón en este punto? La primera, que es como les decíamos, es la parte de la política en la cual se va a prever el riesgo psicosocial, y para eso también nos vamos a apoyar de una guía que fomenta también la parte de la NOM 035. También tendremos que adoptar las medidas de prevención y poder controlar los factores de riesgo psicosocial. Esta parte, repito, ya entró en vigor. Todo lo que tenga que ver con prevención y de gestión documental ya entró en vigor el año pasado. También tendríamos que identificar a todos los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Y por lo mismo, la NOM nos ofrece un término sobre lo que es un acontecimiento traumático severo y en qué te puedes basar tú como empresa para poderlos identificar. Para esto hay una guía de referencia, que es la guía número 1. También tendríamos como empleadores que difundir y proporcionar la información a todos los trabajadores, sobre todo de las medidas que tú estás haciendo como empleador. También tendríamos que tener las medidas de prevención y de las acciones, en dado caso, de control por el centro de trabajo, derivado a la parte de los acontecimientos traumáticos y derivado también de los sociales. Y también hay una última parte, que es el 8.2, que son las acciones y programas para prevención de factores de riesgo, ¿sí? Aquí este punto habla mucho en la parte de cómo tú te puedes basar para generar un programa de acción. Bien. Y bueno, la siguiente parte, ¿qué sucede si identifico a un trabajador con un acontecimiento traumático severo? Repito, todo esto tiene que estar muy aunado en la parte laboral o de la jornada del mismo trabajo. Por lo mismo, la norma nos está ofreciendo una guía de referencia, y esta es la parte número 5, la guía de referencia 5, en el cual se tienen que generar los resultados de la identificación, qué medidas vas a hacer tú como empleador y cuáles son los trabajadores que tuvieron esta parte del acontecimiento traumático severo. Bien. Ahora, ¿qué pasa con aquellos centros de trabajo que tienen desde 16 hasta 50 trabajadores?
Pues bueno, adicional a lo que acabo de mencionar, hay que agregar los siguientes numerales. En cuanto a mayor sea el número de colaboradores por centros de trabajo, van a ser mayores las obligaciones como patrón. Entonces, en este caso sí tendríamos que agregar la identificación de análisis de factores de riesgo psicosocial, y para esto nos estaría apoyando la guía de referencia número 2, el 5.1, pero solamente en la parte del inciso A, es que únicamente deberán de realizar la identificación y análisis de factores de riesgo a todos sus trabajadores. Algo que decía Melissa es que sí, incluso puede haber multas por trabajador o por colaborador cuando tú no le puedes llegar a implementar esta norma o los ejercicios que te pide la norma. Entonces, si hay una regla por lo cual la norma dice, si no le quieres aplicar a todos la evaluación, entonces tienes que hacer una ecuación. Pero la referencia y la recomendación generalizada es que a todos sus trabajadores, es decir, al 100% de todos tus trabajadores, les implementes la parte de la misma norma, ¿no? También tendríamos que contemplar la guía de referencia número 2, que es lo que decíamos, cómo vamos a identificar los riesgos sociales, psicosociales, cuáles elementos vamos a considerar, y el numeral 8 son las medidas de prevención y acción de control. ¿Cómo vas a llevar a cabo esta parte tú como empleado hacia tus propios colaboradores, ¿no? Bien. La parte, hablando de los factores de riesgo psicosocial, que ya estuvimos también platicando hace un momento, y creo que es algo que hemos estado tocando mucho a detalle. ¿Cuáles son estos factores? Si ya hablamos sobre lo que ocasionan, ¿cuáles pueden ser las posibles causas? ¿O cuáles son, sí, estos factores que detonan? Primeramente, la norma te establece como tal siete ejemplos que se los vamos a compartir. El primero hace referencia en las condiciones en el ambiente de trabajo. No es lo mismo un trabajador que es, por ejemplo, un chofer con licencia federal que tiene que ir de Veracruz a Puebla y transporta químicos por el riesgo de trabajo que tiene, a lo mejor un desarrollador de software o alguien que brinda soporte técnico por la parte de la atención que tiene que tener y las habilidades distintas que tendría que tener cada colaborador. Pero esta parte hace referencia en la parte como tal física y todas aquellas condiciones que se pueden considerar como peligrosas o incluso inseguras e insalubres de la propia naturaleza del mismo puesto. El punto número B hace referencia en la parte de las cargas de trabajo. Aquí es lo que les decía también en un principio. Hace referencia en la parte de exceder la capacidad tanto cognitiva como mental, pero también en aquellas cargas de trabajo que pueden ser o inconsistentes. Cuando tú le das una indicación a un trabajador y seguido los estás cambiando de indicaciones, aquí el número de tareas va a cambiar en cuanto a la parte cuantitativa. Y en la parte cualitativa habla en referencia hacia la capacidad que podría tener el mismo colaborador, ¿no? Que es lo mismo que decíamos un paso atrás. También otro punto interesante es la falta de control sobre el trabajo. Nosotros como personas tenemos la necesidad de querer aportar o de querer contribuir hacia los demás, hacia el desarrollo de todos. Entonces, esto mismo hace referencia en que la iniciativa de todos los colaboradores, las habilidades y los conocimientos se tendrían que considerar al momento de tomar alguna decisión, ¿no? En resumidas cuentas, por así decirlo. El inciso D, que es el punto 4, habla sobre el exceso de jornadas de trabajo y la rotación de turnos. Aquí no hay que dejar de lado la parte de la ley federal del trabajo de cuántas horas tendrías tú como trabajador por obligación o por ley generarlos, pero también hay que ser muy conscientes y la norma no se basa simplemente en que se tiene que cumplir al pie de la letra. Si se fijan, está muy orientada hacia un trabajador, hacia lo que piensa, hacia lo que, cómo es su entorno familiar incluso, porque
Esta parte de la jornada de trabajo no solamente habla sobre la parte de que tú les exijas más de 48 horas a la semana, sino que también los rotes muy seguido o que incluso sus jornadas no tengan pausas y no tengan descansos para poder tomarse un break, ¿no? Por así mencionarlo, ellos mismos como trabajadores. El punto número 5, que es el inciso E, habla sobre la interferencia en relación de trabajo y familia. Pasa que en ocasiones hay algunas empresas en las que cuando sales de tu jornada laboral recibes muchas llamadas, pero aquí la norma también menciona que cuando sea de manera constante y tú estés con tu familia o con quien desees, pues, es la parte de cuando tienes que hacer algunos trabajos o algunas obligaciones laborales y que están interfiriendo con la parte familiar, ¿no? La parte número F, o el inciso 6, hace referencia en cuanto al liderazgo o a las relaciones negativas que puede generar en el trabajo. Y todo esto hace referencia en actitudes agresivas, en que tú como líder no reconozcas el esfuerzo de los demás, no retroalimentes incluso el propio desempeño de tus colaboradores. Y volvemos a lo mismo, tanto puede ser una actitud agresiva y activa, como puede ser una actitud tan pasiva, tanto que no puedas reconocer o no puedas retroalimentar, e incluso te puedes aislar de tus colaboradores. Esta parte de liderazgo también es muy, muy interesante. Y por último, hace referencia en la parte de la violencia laboral, que es donde se valoran la parte del hostigamiento, del acoso con los trabajadores o incluso los malos tratos que pueda tener un propio colaborador. Esta parte es lo que mencionábamos sobre las obligaciones de tú como empresa, que es lo que tienes que generar. Incluso lo que les decía, esta norma no está aislada y no está solamente implementada y tal cual, ¿no? Sino que se complementa de algunas otras. Por ejemplo, de la NOM 030, en el cual tienes que integrar el diagnóstico de seguridad y de salud en el trabajo, que es lo que menciona la NOM 030. O sea, los tienes que compactar y los tienes que interrelacionar. La guía 2 y la guía 3 mencionan que debes de tener un informe general de los resultados que deban de generar esta parte de la identificación de los riesgos. El punto 8.4 es que tú debes de generar un programa de acciones con fechas, con responsables, etcétera, de lo que ya estuviste haciendo o cómo lo estuviste documentando. Y es importante saber que esta parte documental parte en 3 niveles. Es importante que tú identifiques si la atención o la acción que debes de generar de acuerdo al resultado es o tanto en un plano organizacional con políticas generales o solamente es grupal o interrelacional entre un mismo equipo o entre el líder y el equipo, o incluso las acciones deben de ser en un plano más individual. Por ejemplo, el tema de la derivación psicológica o médica entra en este plano del individual. Pero si a lo mejor fueron varios colaboradores los que estuvieron sujetos en el acontecimiento traumático, entraría en una parte grupal, ¿no? Por último, ¿qué deben de cumplir las empresas más grandes o las que tienen a partir de 51 colaboradores? De todo lo que estuvimos hablando ahorita, debemos de considerar el entorno organizacional, ¿sí? Y para esto nos va a estar apoyando la guía de referencia número 3. Pero, ¿qué es un entorno organizacional favorable? El entorno organizacional favorable es aquel que se promueve con el sentido de pertenencia de todos tus colaboradores, la participación proactiva y la comunicación entre ellos, además de los factores que ahorita también les voy a mencionar, que es el sentido de pertenencia, cómo estás tú preparando a tus propios colaboradores, cómo los estás formando, el definir las responsabilidades, que es lo que decíamos también, en cuanto a las cargas de trabajo o incluso cargas cognitivas o mentales que pueda generar un propio puesto, la participación proactiva y comunicación entre tú como patrón, los representados, si tienes algún sindicato, etcétera, y también incluso los trabajadores, así como la distribución adecuada de la carga de trabajo.
pero también la evaluación de desempeño que pueda generar cada uno de los trabajadores, ¿no? Y bien, ¿cuáles son las guías de referencia? Hay 5 guías. Es importante que sepan, hay 5 guías. La primera implica para todas las empresas, todos los centros de trabajo, independientemente del tamaño de empresa, de centro de trabajo, perdón, y esto es acerca de la identificación de trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos. La guía de referencia 2 habla sobre la identificación de factores de riesgo. La guía número 3, en comparación con la 2, es lo mismo, pero sumando la parte de la evaluación del entorno organizacional. La guía de referencia 4, aquí es lo que les mencionaba. Como aplica para todos, también se establece una guía de apoyo y hay una política en la parte de la prevención de estos riesgos. Y por último, la guía 5, que es qué elementos debe de conllevar los datos del trabajador. Importante también mencionarlo. Todas las encuestas deberían ser confidenciales, más no anónimas. Si son anónimas, ¿cómo sabemos a quién le vamos a dar el seguimiento, no? Pero si ustedes deciden llevar por su propia cuenta las guías, las implementaciones y no llevar estas guías, también hay elementos que se deben de cubrir de acuerdo a la norma y menciona que serían el del numeral 7.5. Y este punto, el de la aplicación de cuestionarios, es lo que decíamos, la propia norma te establece que si tú decides no aplicárselo a todos los trabajadores, sí debemos de considerar una regla o una ecuación que nos está manejando la propia norma, pero que sinceramente, y si les soy muy honesto, la recomendación siempre va a ser aplicársela a todos sus trabajadores, de todos sus centros de trabajo. Aquí quisiera puntualizar algunos elementos. Si ustedes en este momento dicen, ¿sabes qué? Yo no tengo una política de prevención, no sé cómo llevarla a cabo, no sé cómo hacerla, cómo formarla, apóyense mucho de la guía 4 que ahorita les mencionaba Giovanni. Dentro del diario oficial de la Federación viene el ejemplo de cómo ustedes pueden crear una política de prevención. Y al momento de que si ustedes necesitan realizarla o implementarla, solamente cópienla, adecúenla a su organización, a lo que tienen ustedes en su organización, y esto puede cumplir el punto que habla de crear una política de prevención. Esta puede ser de gran ayuda. Esta parte también es importante de lo de la ecuación, de la muestra representativa que ahorita nos está comentando Giovanni, lo pueden realizar del cuestionario número 3. El 1 y el 2 es muy importante que lo apliquen a toda su población dependiendo de los centros de trabajo. Eso es del número de colaboradores en los centros de trabajo, eso es muy importante. Aquellos centros de trabajo que tienen de 1 a 15 solamente aplicarán la guía número 1. Aquellos centros de trabajo que tienen ustedes de 16 a 50 tendrán que aplicar la guía 1 y la guía 2. Y aquellos centros de trabajo que tienen más de 50 colaboradores se tiene que aplicar la guía 1 y la guía 3. Esos puntos es importante tomarlos en cuenta para dar una correcta aplicación a todo lo que es la NOM 035. Listo, era la aportación que quería realizar. Perfecto, muchas gracias, Melissa. Y de acuerdo a esto que también comentaba Meli, de a cuántas personas les podríamos aplicar entonces la norma, también importante que ustedes sepan, van a haber unidades de verificación en las cuales se van a llevar a cabo las inspecciones para saber si ustedes están cumpliendo con esta norma. Y aquí hay una tablita en la cual las unidades de verificación se van a estar basando para poder entrevistar. Para aquellos centros de trabajo en los cuales tengan de 1 a 15 trabajadores, será solamente un trabajador a quien se va a entrevistar. De 16 a 50 trabajadores van a ser 2, de 51 a 105, aquí cambia un poquito la regla, serían 3 trabajadores. Y para aquellos centros de trabajo que tengan más de 105 trabajadores, será 1 por cada 35 trabajadores, hasta un máximo de 15 entrevistados. Esto, por ejemplo, en el volumen, digo, pueden ser hasta plantas, ¿no? De producción, con un mismo domicilio, con un mismo centro de trabajo, pero que son muchísimas personas. Y bien, en esta misma parte de la aplicación de cuestionarios, ¿cuáles son los elementos que ustedes también tendrían que estar considerando? Es importante que los resultados de las guías que ustedes ya aplicaron estén disponibles para que todos los trabajadores los puedan consultar.
sin el dato. Obviamente repetimos que es la parte confidencial cuando responden estas guías, pero sí es necesario que ellos conozcan cómo están sus centros de trabajo. Por eso esa referencia de que debe de estar público. Y la misma parte de los cuestionarios deberán de aplicarse cada 2 años, como mínimo. Si ustedes deciden hacerlo antes, adelante. Pero la vigencia de los resultados sí es como mínimo cada 2 años y es algo que establece también la propia norma, ¿no? Aquí también otro punto que quisiera recalcar, Giovanni, es que dentro de la publicación de resultados es únicamente de la guía 2 y de la guía 3, de la guía 1 no. Es decir, la norma no te dice que tú tengas que decir cuántos colaboradores tuviste con un acontecimiento traumático severo o con un ATS. Aquí la norma solamente te dice de todos tus centros de trabajo, publica cómo salieron, si aplicaste la guía 2 y si aplicaste la guía 3 también cómo salió. El centro de trabajo en general, no por persona. Exacto. Bien, muchas gracias, Melissa. Y pues bueno, en esta parte lo que les comentaba también, van a haber unidades de verificación y también la propia norma se presta un poco más flexible para decir que ustedes tienen la opción a contratar una unidad verificadora acreditada. Eso sí es importante que también lo consideren. Esta unidad de verificación debe tener la acreditación y debe ser aprobada por diversas instancias para que los apoye en la parte de la implementación de la norma. Y por último, pues bueno, en la parte de las unidades de verificación deberán aplicar ciertos criterios que están en el numeral 10 que establece la propia norma. Estas unidades de verificación, cada vez que vayan, o una vez que vayan más bien, a inspeccionar los centros de trabajo, deben de emitir un dictamen y en los cuales se debe de incluir todos los incisos que se estuvieron revisando de acuerdo a la norma y por características del mismo centro de trabajo. Entonces, este informe también deben de considerarlo ustedes al momento de que se vayan a emitir. ¿Y cuál es el procedimiento para la evaluación de esta conformidad? Nosotros les recomendamos que todo lo dejen por evidencia, por correo electrónico, graben videos, incluso lleven toda una parte documental, incluso también puedan tomar fotografías. Ahora, por ejemplo, que estamos con la parte digital, aquí sí es importante que ustedes adopten mecanismos, no tanto estrategias, sino más bien prácticas, en los cuales ustedes como empresa los puede ayudar la parte digital en la evidencia del cumplimiento. Por ejemplo, si les van a pedir a un colaborador que tome fotografías al momento de responder la evaluación para precisamente estar con la seguridad de que esta persona fue la que respondió el cuestionario, adelante. Cada vez que ustedes vayan a tener sesiones, graben las sesiones con todos sus colaboradores. Todo lo que puedan comunicarlo con ellos, toda esta parte sí deberían de tener esta parte documental. Y en la parte de los registros, tú como empresa, ¿qué registro vas a llevar? Ya como resumen, ¿no? Por así decirlo, y compactar toda la información que les acabamos de mencionar. Primeramente, contempla las guías, lo que también comentaba Melissa. La guía 1, la guía 2 o la guía 3, dependiendo tu centro de trabajo. La guía 4, que es la parte de la política, y la parte de la guía 5, que son la de los datos de los trabajadores. También el registro de tu política de prevención, el expediente y el seguimiento de cada uno de tus colaboradores y el plan de seguimiento. El expediente me refiero cada vez que vaya a surgir una acción para que tú vayas a tomar estas medidas de seguimiento para algunos casos. Y el plan de acción es la parte de programas que tú vayas a estar mencionando. Adelante, Aquí en Melissa. el punto del expediente es importante que cuando yo aplique la guía número 1, si sale un colaborador que sí necesita una atención por un acontecimiento traumático severo, necesito abrir un expediente por colaborador. ¿Por qué? Porque es importante que en ese expediente yo tenga el resultado de la guía de referencia número 1 y tenga también la derivación que yo hice. Aquí la derivación puede ser con un psicólogo privado y si no es un psicólogo privado yo lo puedo derivar al IMSS. Pero es muy importante que yo tenga un comprobante que me diga que yo lo derivé y que yo como empresa le estoy dando una atención. A eso se refiere al expediente. Incluso llegar hasta el alta. Sí, muchas gracias, Melissa. Y
Bien, por lo que mencionábamos acerca de la vigilancia, esta norma recae directamente en la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Entonces, la vigilancia será directamente por agentes de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Por último, ¿qué recomendaciones a ustedes les vamos a estar brindando al momento de aplicar esta norma? Que tengan un espacio idóneo cuando lo vayan a aplicar con todos sus colaboradores. Una vez teniendo la reactivación y con sus debidas medidas de salubridad, por así decirlo, es la parte del espacio idóneo. Hay que tener una presentación del aplicador, es decir, también hay que darle toda la información al trabajador de qué es la norma, a lo mejor de manera muy breve, para que él sepa también la parte de las obligaciones y de todo lo que vamos a estar pidiéndole. Hay que explicarle cuál es el objetivo de aplicarle estas guías o estos cuestionarios. Hay que tener también la parte de la confidencialidad, mencionárselo a todo el colaborador para que se sienta tranquilo al momento de responder y sobre todo sea muy, muy honesto. Llenar la guía 2 y llenar la guía 3 antes de la 5, que hace referencia a los datos del trabajador. Las instrucciones de la aplicación, cómo son las guías, también hay que decirles en qué consiste cada una. Responder por completo, no dejar respuestas inconclusas o incluso incorrectas. Al momento de que estén respondiendo, que se encuentren en un espacio, regresando al anterior, como del idóneo, en un momento de concentración, para con lo cual ellos también puedan responder de una manera pues más transparentes. Es importante que también cuando ustedes vayan a implementar esas guías, les hagan la referencia de que recuerden las vivencias de los últimos 2 meses, porque no es lo mismo un acontecimiento que se vivió el año pasado o hace 6 meses a hace un mes o incluso hace 2 semanas. Entonces, solamente hay que contemplar los acontecimientos de hace o de los últimos 2 meses. Responder con sinceridad y honestidad. Hay que fomentar también nosotros el ambiente de respeto y confianza, una comunicación súper fluida que sea de manera bidireccional, no solamente que el trabajador se quede con sus ideas, sino que también nosotros las estemos compartiendo, aclarar todas las dudas, que sean las indicaciones muy, muy claras y evitar las interrupciones de conducir o guiar las respuestas. Por ejemplo, hay casos en los que mencionábamos que hay casos en que algunas empresas, al momento de presentar esta parte de las guías, se va a escuchar un poco feo, pero es algo real, ¿no? Por ejemplo, mencionaban que el propio presentador les decía, ¿sí recuerdan ustedes quién les paga, no? Entonces, esta parte de conducir una respuesta así como de amenazas, entre broma y broma, la verdad es que no está tan padre, es una parte de una comunicación un poco pasivo-agresiva, entonces hay que ser muy conscientes al momento de que nosotros lo vayamos a hacer. Y previo a la aplicación de estas guías o de los cuestionarios, también hay que mandarle la agenda con anticipación, que ellos sepan dónde va a ser la aplicación, qué se necesita, qué herramientas, cuándo, a qué hora y demás. Y durante la aplicación de las guías es importante que cuenten con equipo de cómputo, acceso a su correo electrónico, porque, por ejemplo, les va a mencionar también, ahorita les van a mencionar cómo funciona Evalúa, y la parte de los registros, ¿no? Esta parte también es sumamente esencial. Aquí, con esta parte, ya terminaría la parte de la NOM 035, y les mencionamos pues a ustedes, este es el regreso a la normalidad con CONPACI. Entonces, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, también le vamos a ceder el micrófono a Melissa, a Marisol, para unas ideas. Aquí quiero recalcar, antes de iniciar con la parte de dudas, veo algunas dudas que han salido en el chat y que sí quiero hacerlas de manera pública, en el aspecto de responderlas. Una de ellas es que los cuestionarios es importante que los respondan los colaboradores. Los colaboradores o tu personal es el que te va a dar la respuesta de la guía 1, de la guía 2 y de la guía 3. Cuando hablamos de la guía 1, que la aplica un colaborador y que el resultado te dice que necesita ese colaborador una derivación, es importante que lo hagas a través de un psicólogo que de verdad tenga las credenciales en este tema de psicología, o al Seguro Social, pues ahí ellos hacen la comprobación de estos psicólogos como tal. Bien,
La otra, en muchos eventos, en varios eventos han hecho la pregunta que ahorita por lo de la nueva normalidad, mucha gente está trabajando desde casa. Entonces, ¿puedo aplicar o no puedo aplicar las guías en este momento para cumplir con la NOM 035? Sí lo pueden aplicar y sería lo ideal. ¿Por qué? Acuérdense que los protocolos federales nos pide también revisar cómo está la salud mental de nuestros colaboradores y la salud mental está ligada a la NOM 035. Ustedes lo pueden hacer de manera remota. Les recuerdo la recomendación que les hizo Giovanni nada más. Grábenlo, graben la sesión, pídanle a sus colaboradores que se tomen una foto respondiendo, que se vean ellos, se vea la pantalla y eso para ustedes sería la evidencia de que están cumpliendo. Bien, son dos puntos que no quería dejar pasar y que es importante recalcarlos para que ustedes puedan realizar esta aplicación de una manera adecuada y que no necesariamente necesitamos que todos estén de regreso en una oficina para poderlo realizar. De mi parte sería todo. Si hay alguna pregunta, estamos a sus órdenes y ahorita nos van a hacer la presentación el sistema de Evalúa 035 que les puede ayudar muchísimo a que ustedes puedan implementar la norma y que también que puedan tener unos resultados que les pueden llevar a acciones concretas y acciones que de verdad sean las que necesitan tomar. Muchas gracias. Gracias, Melissa. Quisiera confirmar antes de iniciar con la demostración si me pueden escuchar de manera correcta y si me apoyan confirmando a través del chat. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Elisa. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Ok, al parecer entonces tenemos buen sonido. Me presento, mi nombre es Marisol Sánchez. El día de hoy pues también trabajando desde casa por motivo de la contingencia, así que disculparán si en algún momento incluso llegan a escuchar algún sonido ambiental no agradable. Y la intención ahorita, después de lo que nos acaba de presentar Melissa y Giovanni, es mostrarles que también como marca nosotros tenemos una aplicación que está cumpliendo precisamente con todo este control para la implementación de la NOM 035. Incluso recientemente se acaba de liberar una nueva versión en donde hicimos algunos ajustes para poder llevar un mejor control, para tener un mejor seguimiento de esta implementación de la norma. Y esta es la versión que ahorita les voy a estar presentando el día de hoy. De entrada, nosotros tendríamos que firmarnos en una liga, que es la de Evalúa 035.com y nube.com, en donde estaríamos entrando a la nube. Precisamente es una aplicación en la nube, un aplicativo con el que estamos también nosotros empezando a dar nuestros primeros pasos en la nube. Y en uno de los cambios que tenemos para esta versión es que incluye en esa primera pantalla de registro ahora un manual de referencia que anteriormente no se tenía. Con este manual de referencia, pues va a ser más sencillo para ustedes como usuarios el que puedan implementar y navegar a través de todo este sistema que hemos generado para control de la NOM 035. Bueno, en este caso ya mis credenciales están listas ahí en la pantalla. Yo voy a iniciar mi sesión en Evalúa 035 para mostrarles cuáles son estos cambios. Y lo primero que nos va a aparecer es la bienvenida al programa, en donde nos va a mostrar cuáles son esas novedades que se acaban de incorporar a esta nueva versión. Ya tenemos aquí, por ejemplo, informe individual con resultados de la guía 2 y 3, que anteriormente no se manejaban en la versión inicial. Reporte general de la guía 2 y 3, así como también una reestructura de los resultados que estaban presentando estas encuestas. Un adaptador gráfico por centro de trabajo con resultados de examen, captura de datos numeral 77, representación en PDF y así varias características nuevas que se acaban de implementar en la versión 1.1.05. Para no contárselas, voy a entrar mejor al sistema y dentro de lo que es
la parte de las guías, podemos ver que se agrega también un dato adicional, que es el dato del seguimiento, que no se manejaba en la versión anterior. Pero antes de llegar a ese punto, yo quisiera mostrarles también dentro de lo que es la configuración para poder dar seguimiento a toda esta implementación de la norma. También se incluye algo que mencionaban Melissa y Giovanni. Por ejemplo, la parte que contempla el numeral 7.7, que son datos del centro de trabajo y datos del evaluador, no se manejaban en la versión anterior. Ahorita podemos ver, si nos vamos a la sección de centros de trabajo, aquí ya tengo incluso algunos centros de trabajo activos. Vamos a la sección de editar. Y nos muestra la información de lo que es el centro de trabajo, dirección, pero no manejábamos en esta sección el responsable de la evaluación en este centro de trabajo. Entonces aquí nosotros pudiéramos agregar ya ese dato, que también es parte de lo que solicita el numeral 7.7. Y se agrega también los datos adicionales, que también contempla ese mismo numeral, donde ya nos pide la actividad principal del centro, que ese centro yo ya lo tenía registrado en la versión anterior, y que estos campos se encuentran vacíos precisamente por el hecho de que es algo que se acaba de implementar en esta versión de Evalúa 035. Entonces, actividad del centro, vamos a ponerle, por ejemplo, distribución de software. Y agregamos alguna descripción también de lo que es el objetivo del centro. Y podemos dar también una descripción de las principales actividades que se realizan en este centro de trabajo. Voy a guardar esta información. Y en responsables de la evaluación, bueno, todavía no tengo información porque como es una parte que se acaba de agregar, nosotros tendríamos que ir a la sección de evaluadores para poder agregar a quién sería el responsable de las evaluaciones. ¿Qué datos nos va a solicitar en esta sección? Bueno, nos va a solicitar el dato completo del evaluador y el número de cédula profesional de la persona que va a estar haciendo las evaluaciones. En este caso voy a poner mi nombre como responsable de la evaluación. El número de cédula profesional. Y ya se guarda al evaluador para poder incluirlo en la información del centro de trabajo. Y ya estamos guardando aquí nuestra información. El resto de las opciones del menú, pues son las que ya conocen ustedes, donde manejábamos el dato de la empresa, periodos de evaluación, departamentos, áreas, puestos, centros de trabajo, empleados, evaluadores que es nuevo, y la configuración general para poder empezar ya a realizar la aplicación de estas guías acorde a la cantidad de colaboradores que tengamos en cada centro de trabajo. En el caso del menú de seguimiento, este me gusta mucho porque ya es un reporte que nos muestra de manera más detallada y más clara ese seguimiento que ya se ha venido dando a partir de que iniciamos con este proceso de implementación de la NOM 035, ¿qué hemos hecho en todo este tiempo? A partir de que inició, si ya dimos cumplimiento en la primera fase, cómo vamos, qué es lo que hemos aplicado,
incluso nos muestra cuál es el estatus de los colaboradores, porque en este lapso de tiempo pudiera darse que ya habíamos implementado alguno de los cuestionarios a los colaboradores, pero ahorita ya no forman parte de la plantilla laboral y que esos están como inactivos. Tenemos aquí el estatus del colaborador, los resultados, y en este seguimiento ya también nos permite hacer filtrados de la información de toda esta aplicación de la norma que ya realicé. ¿Cuáles son los que me interesa ahorita atender? Bueno, aquellos que en sus resultados de evaluación me está indicando que requieren de atención. Entonces aquí ya puedo poner foco al hacer el filtrado únicamente en aquellos que en base a la encuesta, por ejemplo, aquí la encuesta que tiene como resultado es la de acontecimiento traumático severo, aquellos que en sus resultados me muestra que requieren la atención para poderles dar continuidad a ese proceso que indica la NOM 035 y que yo pueda generar todas esas acciones correspondientes al resultado que me está indicando esta encuesta. Incluso aquí podemos ver que únicamente son dos colaboradores los que están activos ahorita y que tienen como resultado que requieren atención. Obviamente con estos dos que están inactivos, al ya no formar parte de mi plantilla de colaboradores, pues ya no tengo que hacer nada con ellos. Únicamente con estos dos que aún forman parte de mi plantilla y cuáles son esos seguimientos que voy a tener con ellos. Aquí me indica el centro de trabajo al que corresponden, el departamento, área y puesto de cada uno de ellos. Viene también una sección, que esta es una característica, una funcionalidad nueva, que es eventos masivos. O sea, si yo necesito generar una encuesta, porque esto no nada más se presta al cumplimiento de la NOM 035, sino que yo pueda estar midiendo, en el caso específico ahorita en tema de contingencia, todos mis colaboradores están fuera de oficina, pero yo necesito también medir cómo está su nivel de estrés, cómo le están pasando desde casa. Yo pudiera generar una encuesta adicional y un evento masivo, por así decirlo, que genero dentro de la aplicación y que yo puedo editar aquí mismo. Puedo generar mis propias encuestas, puedo generar estos eventos para poder enviarlos a los colaboradores y poder también tener una referencia de cómo están en este momento ante la situación de contingencia y trabajando a distancia también, realizando todas estas actividades. Entonces, aquí tenemos un botón para agregar este evento y aquí Giovanni mostraba también hablaba del tema de la evidencia. Ya en esta opción nos permite agregar el evento, darle título. Por ejemplo, le vamos a poner medición del nivel de estrés. Le vamos a poner COVID-19, ¿no? Seleccionamos un periodo de evaluación. Voy a tomar descripción del evento, y ya ponemos ahí una descripción en base a lo que queremos obtener de este evento que estamos programando. Es un evento que aún no estamos iniciando, apenas lo estamos programando, y aquí pudiéramos arrastrar también evidencia de esas actividades que estamos realizando. Aquí no me dejó guardar la fecha y hora inicial, me está diciendo. Aquí está también la fecha de inicio que yo le voy a dar a ese evento. Voy a ponerle fecha de la siguiente semana. Fecha fin. Vamos a dar un par de días nada más. Y vamos a agregarle un horario de inicio y un horario de finalización. Aquí podemos también agregar al personal al que le vamos a aplicar toda esta
esta encuesta, si yo lo voy a aplicar de manera masiva o si únicamente pretendo aplicarlo por áreas o por regiones, bueno, ya aquí puedo hacer la selección, pero ya esto me facilita también el trabajo de estar buscando cuál es el colaborador al que le voy a estar aplicando el evento, sino que aquí ya lo puedo hacer de manera masiva. Y ya estoy seleccionando a todos, le doy guardar. Ya me está relacionando a todos aquellos a los que les voy a aplicar la encuesta de manera masiva. Y aquí nos estaríamos encargando de enviar la evaluación que previamente necesitaríamos haber creado, ¿sí? Voy a mandar esta de acontecimiento traumático severo. Y aquí ya tendríamos programado un evento masivo, ¿sí? Para todos nuestros colaboradores. Esto es nuevo, es parte de la nueva funcionalidad que tiene también la herramienta. Y déjenme mostrarles también, esto es con respecto a lo que es seguimiento. ¿Qué mejoras hubo también en la aplicación? Bueno, respecto a las guías 2 y 3, en lo que son los resultados, ya nos muestra un reporte individual también por empleado, que esto no se manejaba nada más un reporte general. Porque aquí lo tenemos aplicado esto. Bueno, en este caso no tengo aplicación todavía del reporte, pero lo que sí quería mostrarles es, ya tiene esta opción que anteriormente no se estaba manejando. Aquí pudiéramos visualizar a todos aquellos empleados a los que ya le hubiéramos aplicado esta encuesta. Nos manda un reporte individual que podemos descargar tanto en Excel o en PDF para tener también pues lo que es un expediente por cada colaborador con toda esta información que estamos recabando a través de las encuestas. Nos muestra también reportes generales, que igual me van a salir vacíos porque no tengo aplicada esta encuesta número 2. Pero aquí pueden ver que nos muestra estos reportes y también se modifican gráficas, la visualización de las gráficas. Déjenme ver si en la guía número 3 tengo información. Si ya los tengo aplicados. No tengo aplicados para mostrarles una gráfica de ejemplo. Aquí tendríamos que hacer llenado de algunas encuestas, pero sabemos que nos muestra una gráfica también que puede ser por departamento, que puede ser un reporte general donde también va a estar graficado en base al periodo de evaluación que nosotros estemos aplicando. Podemos seleccionarlo también por centro de trabajo, por departamento, por área, dependiendo de la información que nosotros deseemos obtener a partir de estos gráficos y de los resultados que tenemos de la implementación de las encuestas. Entonces aquí ya también nos da por dimensiones, nos muestra ambientes de trabajo, factores propios de la actividad, organización del tiempo de trabajo, liderazgo y relaciones en el trabajo y entorno organizacional cuando ya tenemos aplicadas las encuestas. Nos hace también un conteo, evaluación de lo que es el entorno organizacional para identificar qué tan altos, bajos, medios o nulos estamos saliendo por centro de trabajo, por departamento, área o puesto. Entonces, básicamente, lo que es NOM 035 es una aplicación en la nube que nos ayuda a la aplicación de la NOM 035 a generar los resultados y los reportes
y esto también nos da la certeza de poder tener una correcta aplicación de la NOM 035, sabiendo que estamos llevando un mejor control, que también lo estamos haciendo de una manera muy fácil y sencilla, porque créanme, he tenido en eventos gente que ha llegado pensando que podía hacer la implementación de manera manual porque tenían pocos empleados. Sin embargo, el hecho de generar los resultados que sí están dentro de Secretaría de Trabajo en lo que es la NOM 035, viene todos los aspectos a evaluar y cómo se va a calificar, pero hacerlo de manera manual sí resulta bastante complicado. Entonces hay gente que ha dicho, ¿sabes qué? Yo prefiero con la herramienta que tú me estás brindando, el poder generar todas estas acciones y tener la certeza de que los resultados que voy a presentar a Secretaría de Trabajo son acorde a lo que está pidiendo en la NOM 035 para poder dar cumplimiento y evitarme algún tipo de sanción con respecto a esto. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. La intención era mostrarles cuáles eran estas nuevas características que se acaban de implementar. Sé que algunos de ustedes ya han estado antes en eventos de la NOM 035 y conocen la herramienta. Sin embargo, pues sí necesitamos mostrarles que hemos mejorado también la funcionalidad y características que va a tener esta herramienta para darles una mejor funcionalidad a ustedes como usuarios. A mí me gustaría aprovechar el momento para nada más reforzar algo importante en cuanto a la herramienta. Si ustedes recuerdan, uno de los elementos para dar cumplimiento a todo lo de la NOM, si llega una unidad de verificación, si llega la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, nos va a estar solicitando toda la documentación de que realizamos la implementación, cómo lo hicimos, si tuvimos registro de eventos, etcétera. Y la herramienta de Evalúa 035 te ayuda a crear ese repositorio de información para que tú no tengas que estar buscando, híjole, ¿en dónde dejé esto? ¿En dónde está este documento? ¿En dónde está la guía que le apliqué? Todo lo puedes conservar a través de la plataforma y la misma plataforma te ayuda a que tú tengas un mejor control y un mejor orden en todo lo que tienes que presentar respecto a la NOM 035. Eso es lo que quería aportar, Itzel. Gracias. Bueno, finalmente, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en la página que tenemos nosotros, también para que ustedes ingresen a YouTube, porque igual estas sesiones se graban y se suben para que después las puedan consultar también, o tienen algún colega que le gustaría saber un poquito de esto, puede seguirnos, ingresar y por supuesto volver a consultar estas sesiones que nosotros les estamos llevando con muchísimo gusto. Pues no me queda nada más que agradecer su presencia, su tiempo, que tengan un excelente día. Me despido de ustedes. Gracias, Melissa. Gracias, Marisol. Gracias, Jesús. Excelente, excelente día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Gracias a todos, que tengan buen día y feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias, fin de semana. Gracias. Bye. Gracias, Marisol.